parado. Bueno, se hizo un estudio en Nacer analizando el movimiento de los niños de las extremidades a 1 hora nada más nacer, ¿vale? A ver cuánto de reactivos estaban, digamos, ¿no? Y se vio que los niños eran muchísimo más reactivos. Y dijeron, joder, si ahí todavía no han tenido un ambiente de ningún tipo, acaban de nacer, es todo genética. Los niños se mueven más, joder. But no, porque las mamás se vio que estaban estimulando de una manera completamente distinta a los niños que a las niñas. A los niños les estimulaban muchísimo más. O sea, bueno, a lo que voy con esto es que, 1, no te fíes de los estudios, piensa por qué están hechos, cómo están hechos, etc. Y 2, what the fuck, mamás, what the fuck, ¿por qué? A mí, como veis, mi madre me estimuló mazo porque yo sigo moviéndome, o me caí en la marmita de la estimulación, no lo sé. Bueno, el caso es que dijeron, vale, pues para quitar las diferencias que puedan provocar los sexos o los factores de confusión que pueda ser de otro sexo, vamos a hacer el mismo estudio, pero solamente con gemelos del mismo sexo. Pero, aquí también había una puta movida, porque es que los gemelos monocigotos pueden haber compartido placenta o no, pueden ser monocoriales o bicoriales. ¿Y qué decía esta peña? Pues que el ambiente tampoco iba a ser igual en los monocigotos, ¿vale? Porque a lo mejor los que habían compartido placenta habían tenido sangre de la misma mamá, de la misma vía, y esto les había dado más correlación o podía ser la causa de una mayor correlación. Y de hecho, tenían razón estos conspiranoicos, no conspiranoicos, sino gente con pensamiento crítico, ¿vale? Hicieron un estudio con la EQ, o sea, con el coeficiente intelectual, que vamos a ver que estos son, la mayoría de estudios se han hecho de EQ, se han hecho de esquizofrenia, se han hecho de muchísimos rasgos, son los más mayoritarios, ¿vale? Pues en el estudio que se hizo de inteligencia con respecto a monocigotos y bicigotos, lo que se analiza es la correlación, no cuánto inteligentes son cada par de gemelos, sino cuánto se parece el número de IQ que se da en el resultado del test, ¿vale? Había más correlación entre monocigotos monocoriales que entre los bicoriales, o sea que a nivel placentario sí que parecía que estaba influyendo la fucking placenta. Compartir placenta hace que compartas también la misma nota en el test, que puede ser una mierda nota, pero bueno, es la misma nota. ¡Uy! Así que suplantar... De verdad, este gemelo no debería ir a tu examen, porque va a sacar la misma nota que tú. O sea, vete tú y ya está. Lo de sacarse la carrera media es... Bueno, sí, bueno, da igual. El caso, también, hablando de lo de las chicas y los chicos... conviene tener mucho cuidado con los estudios que se hacen, cómo se interpretan, porque llegó a haber estudios que eran realmente trascendentes. A posteriori se les hizo muchísimo caso, se llegó a hablar incluso del gen de las matemáticas, del gen de la agresividad también, porque se malinterpretan todos los putos datos siempre, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos estudios. Tenemos que empezar a ser un poco... intentar buscarle la fisura y cuestionarlo, ¿vale? No de manera irracional, pero, por ejemplo, esto es lo que hicieron, un grupo, si alguien está interesado, luego puedo poner bibliografía. Cogieron una corte de 40.000 chavales que se les daban muy bien las mates, les empezaron a hacer ahí problemicas y se vio que la distribución no era normal exactamente, que en esta cola, ¿vale? Esto sería la gente súper lista de un extremo, una campana de Gauss, pues aquí valores... Esto sería la media, bla, 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 y aquí están los más listos del barrio. Aquí, debajo de esta curvica, solo había varones prácticamente, 13-1 el ratio. Y decía, la gente que hizo este estudio decía, joder, es que esto solo se puede deber a los genes, al sexo, solo se puede deber, porque a esta edad, que están todavía en primaria, que no han elegido especializarse en matemáticas o coger clases extra o no sé qué, han tenido la misma puta educación y con el mismo ambiente, aquí solo hay tíos. En realidad... están genéticamente predispuestos para ser mejor en matemáticas. Yes, but... no, tío, go home. En verdad, esta gente no había tenido el mismo puto ambiente. Cuando se hace un estudio de a ver cómo están esta gente en clase, se demostró que, por ejemplo, si la profesora preguntaba una duda y levantaban la mano chorrocientos, era muchísimo más probable que la profesora o el profesor dijera al chaval de contestar que a la chavala, ¿vale? O sea, y luego encima, pues claro, eso viene con más praising, más alabar al que ha acertado y tendían a alabar más al chico, a hacer un refuerzo positivo, que se viene a decir, ¿no? Y además a orientarle después para coger carreras de ese tipo, ¿vale? O sea, esto es importante, esto realmente está sesgado. No sé cuál será la realidad, porque sí que creo que hay rasgos para los que los hombres están más predispuestos, o puede haber en esta cola
más hombres que mujeres, según lo que estemos estudiando, obviamente, porque somos diferentes a nivel biológico, pero a nivel conductual no es nada despreciable la actuación que podemos hacer con el IQ, con todo lo que es cerebral, estimular, etcétera. Ya veremos porque hay estudios de inteligencia muy chulos que van a depender del estatus de tu familia, etcétera, y la IQ en un momento de la vida puede desarrollarse de otra manera en función de la estimulación que le demos al niño, y esa estimulación va a ser súper importante. Si no los estimulamos, se van a quedar mamelucos, y en cambio estimulando, una persona que partió de un punto un poco seto puede llegar a estar de puta madre comparado con otra persona a la que no le han estimulado, ¿vale? Entonces es muy importante estimular a los niños, hacerles que piensen, etcétera, porque el cerebro se sigue formando y tenemos mucho que hacer, ¿vale? No todo, y a lo mejor no vamos a poder controlar, no vamos a poder crear a un super niño inteligente si no está predispuesto, pero desde luego a alguien muy guay a nivel intelectual sí. Pero bueno, básicamente es la idea que yo tengo para contar esto es que cuidado con los estudios y el mucho daño que se hizo cuando publicaron esto en esa época de, pues eso, el gen de la agresividad, el gen de no sé qué. Pues no, la mayoría de las cosas no son tan sencillas, y en genética pues tampoco, ¿no? ¿Cómo suplir estos problemas de ambiente, genes? Pues mira, se les ocurrió la fantástica idea y la brillante idea de hacer estudios con adoptados, ¿vale? Que solo iban a compartir el ambiente y no iban a compartir los genes. Esto está súper guay. Y ver la correlación que había del niño adoptado con su padre biológico o con su padre adoptivo, ¿vale? ¿Dónde sacamos esta bolsa de gemelos, de peña? Pues los escandinavos, tío, que tienen datos para todos. Escandinavia, ¿qué hacer? Entonces, una bolsa, pero para este estudio larguísimo de esquizofrenia, que es otra de las cosas que más se han estudiado para ver si hay un componente biológico o no, porque ya sabéis que al principio se hablaba como de la madre negligente, de que era todo culpa de la madre, todos los conductuales, era como esto, como muy ofensivo. La gente que tiene esta visión a mí me hace mucho daño, porque luego hay psicólogos que piensan esto y te hacen pensar que tus padres tienen la culpa de quién eres, y entonces eso evita que te responsabilices de absolutamente nada muchas veces, porque lo interpretas todo mal. Pero bueno, el caso es que cogieron, para ver la esquizofrenia, hay que saber primero, antes de meternos a este estudio, que la prevalencia en la población general es del 1%, es decir, la probabilidad de que tú tengas esquizofrenia y el vecino de al lado también, un 1%, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Primero, vamos a coger a papás no esquizofrénicos, tanto adoptivos como biológicos, y vamos a ver qué prevalencia hay en sus hijos de esquizofrenia. Pues cogemos a la corte de padre adoptivo sin esquizofrenia y vemos a ver en sus hijos adoptivos qué prevalencia hay. Un 1%, esperable, porque ninguno de los dos tenía cierta predisposición. Pues bien. En el padre biológico, bueno, he hecho spoiler porque tenía aquí el dedo, pero bueno, padre biológico, pues lo mismo. Si no tiene esquizofrenia, pues el hijo tampoco, se críe donde se críe. Pero aquí llega la fucking mandanga, que es que, me encantan estos datos. Si tenemos el padre adoptivo con esquizofrenia y tú te crías en una casa con un padre adoptivo, te dan en adopción y te vas a una casita y tu papá o tu mamá tiene esquizofrenia, ¿cuál es el riesgo de que tú tengas esquizofrenia? Un 3%. ¡Fucking! ¡Hey! Ha aumentado el riesgo por 3. No es mucho, pero ha puto aumentado. O sea, hay un componente ambiental ahí. Bien, ¿qué hacemos cuando un papá biológico tiene esquizofrenia, da a su hijo en adopción, te vas a otra casa en la que tu papá no tiene esquizofrenia? ¿Sigues teniendo riesgo de tener esquizofrenia? ¡Fucking hey! Un 9%. Más todavía que el ambiente. Hay un componente genético, sea cual sea, porque no está identificado. ¡Wow! ¡Oh, fuck! ¿Y ahora qué pasa el combo? Tú te vas de una casa porque te dan en adopción tus padres esquizofrénicos y te vas a una casa y resulta que esos padres también están esquizofrénicos. What is going on? Un 17% de probabilidades de ser esquizofrénico, de desarrollar esquizofrenia. Oh, fuck. Esto se llama sinergismo. ¡Sinergismo, bitch! Y de poner sinergismo, bitch, y se me ha olvidado la C. Y bueno, este básicamente se convirtió en el tipo de estudios, en el gold estándar para los behavioral studies, para evaluar rasgos de comportamiento. Yo voy a hablar mucho de genética y deporte y de cómo vamos a evaluar las condiciones aeróbicas máximas de un ser humano, la entrenabilidad, etcétera, y se van a usar otro tipo de estudios que en adoptados. Esto sería muchísimo mejor, pero claro, como en el comportamiento tiene mucho que ver la educación, que a nivel deportivo también va a tener que ver, pero no tanto, pues el gold estándar para este tipo de estudios de rasgos de comportamiento, como la agresión, la agresividad, bueno, hay muchísimas cosas de las que hablaré porque es súper interesante, a mí me parece, pero bueno.
La cosa es que yo, cuando hable de genes, deporte, etcétera, voy a hablar básicamente de estudios de monocigotos y dicigotos. Se va a evaluar la correlación, es decir, la semejanza que tienen los monocigotos entre ellos y la semejanza que tienen los dicigotos entre ellos, y vamos a asumir que la semejanza que podamos encontrar se va a deber al ambiente y a los genes, porque están en la misma familia y en el mismo tal. Pero el ambiente se puede dividir en experiencias compartidas y no compartidas. Experiencias compartidas de dos monocigotos, pues nacer, comer lo mismo todos los días, etcétera. No compartidas, pues que uno se vaya al colegio y le roben, pues eso no es compartido, ¿vale? Igual que en los dicigotos. Y luego los genes, la parte genética, también vamos a dividir entre dos, aunque una es un poquito despreciable para lo que nos atañe, que va a ser efectos aditivos y no aditivos, ¿vale? Porque va a haber una parte de la genética que es combinación de combinaciones, bla, 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 y esto lo vamos a despreciar, vamos a hacer como el grueso de la heredabilidad. Y va a ser una especie de variable de constante, bueno, no constante, pero que nos sirva para calcular qué porcentaje de la variación total que encontramos se debe a los genes, ¿vale? De esto hablaré un poquito más tarde, porque ahora es como si no demasiada chapa, ¿vale? Pero básicamente lo que tenemos que entender antes de nada es que si yo, por ejemplo, digo que la fuerza se debe un 60% a genética y un 40% al ambiente, si una persona puede levantar 100 kilos, yo no estoy diciendo que 60 de esos kilos hayan sido por genética y 40 por ambiente. Estoy diciendo que la diferencia entre individuos, porque si la media de lo que levanta todo el mundo es 100, pues si cojo la diferencia entre dos individuos, esa diferencia, esa varianza que tenemos, ¿vale? La podemos cuantificar, y cuánto porcentaje de esa varianza se debe a la genética y cuánto porcentaje de esa varianza se debe al ambiente. Y eso veremos un poquito más tarde, que al final es álgebra lineal y es muy divertido porque el total, bajo un spoiler, de lo que te puedas parecer a alguien va a ser o por genética o por ambiente. Entonces, con este total vamos a ir sacando formulitas y vamos a poder hacer pues hipótesis, básicamente. Pero bueno, no olvidemos que el gold estándar va a ser estudios con peña adoptada, padres biológicos y registros escandinavos. O sea que gracias a Escandinavia.